Obviamente estamos a favor de la toma en consideración una propuesta de ley para erradicar la homofobia, la bifobia, la transfobia, que pensamos que hay que combatirla no solo en el deporte, sino en todas las esferas públicas. Tenemos una realidad que nos demuestra cuánto nos queda todavía por caminar. Voy a leer una frase que es: yo no tengo nada claro que un niño se eduque mejor, viva mejor en un matrimonio o en una unión de homosexuales que un niño que tenga padre y madre. Yo no puedo estar de acuerdo. Esta frase era de un tal Mariano Rajoy. Si buscáis en hemeroteca veréis declaraciones homófobas de todo tipo por parte de dirigentes destacados del Partido Popular. El Partido Popular, un partido que recurre al Tribunal Constitucional el matrimonio igualitario. Eso es un acto claro de homofobia. El Partido Popular actúa, por lo tanto, como un partido homófobo. Que una portavoz autonómica del Partido Popular defienda la libertad y respeto para el autobús de la secta Hazte Oír, que atenta contra los niños y niñas transexuales, es transfobia. Por lo tanto, el PP actúa en muchas comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, como un partido transfobo, que se pone al lado del bus transfobo y no de las personas transexuales. Este bus puede circular, porque en este país, para que a alguien le caiga el pelo, ha de hacer tweets contra Carrero Blanco, contra Rey o chistes de mal gusto, pero si son ideológicamente afines al Partido Popular, como esta especie de secta de Hazte Oír, estos todos son privilegios. Se declaran de utilidad pública y se les colma de privilegios y aquí no pasa nada. Señores promotores de esta moción, de esta propuesta de ley, muy bien, ojalá se pudiera ampliar también a todo el mundo fuera del deporte, a todas las esferas, y también contra partidos homófobos y transfobos. Hay niñas con pene, hay niños con vulva y hay partidos políticos sin vergüenza. Gracias. Gracias, senador Muret.